analista económico, don Gonzalo Chávez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. ¿Se terminó con esta situación lo que se vive en el Brasil con esta aprobación del impeachment en contra de Dilma Rousseff? No, en realidad lo que ha pasado es que la Cámara de Diputados, por 341 votos, que era lo mínimo, en realidad lograron 360, ha aprobado que el impeachment, que es un proceso de destitución, pase a senadores. Y en algunas semanas más, ¿no es cierto?, los senadores van a tomar nota de esta decisión de la Cámara de Diputados. A partir de esto van a hacer también un proceso y seguramente, si las cosas no cambian radicalmente en los próximos días, el Senado va a ratificar este proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, siendo la segunda destitución que se produce en Brasil. Recordemos que en los años 80 hubo la destitución de Collor de Mello, ¿no? Entonces Brasil ha iniciado este proceso que es tremendamente complejo y que mucha gente cree que es el inicio de la crisis política, en realidad, que va a vivir Brasil todavía en los próximos días. ¿De qué manera lo que se vive en Brasil en este momento puede afectar a Bolivia, Sudamérica? Bueno, yo creo que hay que verlo en varias dimensiones y va a depender un poco de lo que pase, ¿no? Porque si bien este proceso es legal, ¿no es cierto?, el impeachment hace parte de la Constitución y aparentemente hay las condiciones para que esto ocurra. Es decir, lo que se le acusa a la señora Dilma Rousseff es de hacer bicicletera fiscal, que se llama gastar más de lo que estaba en el presupuesto aprobado por el Congreso sin la autorización del Congreso. Ellos contestan y dicen que no, pero en fin, ese es un debate jurídico técnico que hay, pero eso ha sido el pretexto. El telón de fondo de todo esto es ciertamente la tremenda crisis política vinculada a la corrupción, especialmente de la empresa Petrobras. Entonces, ahora lo que ocurre es que con esta crisis política nadie está a salvo. Esto puede ser legal, pero es muy ilegítimo porque de los 504 diputados que ayer han votado, más de 2/3 están directamente o indirectamente vinculados a temas de corrupción. Entonces el gobierno y la gente que apoya al PT dice, ¿cómo es posible que me pueda juzgar alguien que también está metido en corrupción? De hecho, Temer, que sería el vicepresidente a quien le tocaría ser el presidente de Brasil en los próximos meses, ciertamente también tiene acusaciones de corrupción. Si vamos al presidente del Senado, Ronald Cañeiro, también tiene serias acusaciones de haber infringido temas legales, especialmente con el sector público. Y finalmente está el diputado Cunha, que ayer fue un poco el héroe, que estaba sentado ahí comandando este proceso. Él es acusado de tener $54 millones en cuentas suizas y ha aparecido, por ejemplo, en los Panama Papers. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo es posible que este sistema político, con tantos problemas de corrupción, donde está involucrado sin duda el PT, pueda querer juzgar a una presidenta? Entonces, ahí hay una tensión muy fuerte que el presidente Temer va a tener muchas dificultades. Si es que le dan pose, va a tener enormes dificultades de construir un gobierno. Tendría que ser un gobierno de unidad nacional, pero para eso necesita del apoyo de otro partido, que es el Partido Socialista Democrático, que tiene que ver con el presidente Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves, que han estado en la oposición en los últimos años, que tendría que apoyarlos. Entonces, es un gobierno que nace con ilegitimidad, pero también nace con mucha debilidad. Permítame, por favor, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, señor Chávez. Los oficialistas en Brasil aseguran que este juicio que se está iniciando primero en la Cámara de Diputados es un golpe de Estado disfrazado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el tema del impeachment está establecido en la Constitución. Es decir, el gobierno del PT argumenta de que el impeachment no tiene base jurídica, legal y técnica. Ahora, la oposición dice que sí, ¿no es cierto? Entonces, ese es el debate. Por supuesto, suena medio contradictorio hablar de golpe institucional. Lo que pasa es que el gobierno del PT también quiere enfatizar que los que están haciendo este procedimiento, que está en la Constitución, no tienen la legitimidad porque también están involucrados, están con temas de corrupción. Entonces, este es un debate fuertísimo que hay en Brasil. Se ha dividido la sociedad fuertemente, está muy polarizada. Ayer, felizmente, no ha habido mayores problemas de violencia,
pero hay una tensión política y social que se vive en todas las calles de Brasil. Y yo, como insistí anteriormente, la crisis política recién ha comenzado y ha contagiado fuertemente al tema económico. Recordemos que el año pasado la recesión en Brasil fue de 3.8%, este año van a ir por el mismo camino, la inflación está elevada y la tasa de desempleo es altísima. Aproximadamente toda la población de Bolivia no tiene empleo en Brasil, son como 10 millones de personas. Entonces, crisis política y crisis económica se han juntado y la situación es tremendamente compleja, no solamente para Brasil, sino para toda América Latina, porque si eso ocurre en un país de tremendo peso político y diplomático, por supuesto que va a tener una repercusión en Bolivia y en América Latina. Aparentemente el péndulo que ha estado en América Latina de los gobiernos de izquierda está comenzando a ir otra vez o hacia el centro o hacia la derecha. Y esto es un cambio importante que va a afectar sin duda alguna a los países de América Latina. Precisamente en ese sentido, señor Gonzalo Chávez, ¿qué impacto tendría este juicio político contra la presidenta de Brasil en la región y en Bolivia, concretamente en cuanto a temas económicos y políticos? Bueno, sin duda el tema simbólico es muy fuerte, porque recuerde que en América Latina habían como dos lecturas de lo que estaba pasando en la región. Por un lado había gente que decía que estábamos frente a una izquierda más vegetariana, más democrática, y que el Lula era puesto como la manera en que la izquierda había reinterpretado la historia y que proponía, pues, con bases democráticas una propuesta en paz y de una transición hacia mejores condiciones sociales, que en gran medida lo logró. Y hay otra visión de que hay la izquierda cavernícola, ¿no es cierto?, que sería mucho más dura, mucho más agresiva. El ejemplo clásico, por supuesto, es Venezuela. Entonces, en el momento en que Brasil tiene estos serios problemas, se está terminando, lamentablemente, una de las vías democráticas, progresistas más interesantes que habíamos visto en los últimos años en América Latina. Y eso, pues, por supuesto, va a tener un impacto sobre lo simbólico, lo político, y ciertamente en nuestros países van a tener menos apoyo de un país como es Brasil. En términos económicos, la situación también es compleja, porque recordemos que nos compran más de un tercio de nuestras exportaciones totales. Es uno de los principales socios comerciales que tenemos con gas natural. Y eso seguramente cuando haya cambio de gobierno, y especialmente cuando Petrobras está en una seria crisis económica, nuestro proceso de renegociación del contrato del año 2019, pues tiene desafíos mucho más serios, mucho más complejos, porque Petrobras está en pedazos, la política energética brasilera está con serios problemas. Ahora, eso no significa que no nos vayan a comprar, pero probablemente las negociaciones van a ser muy difíciles, no va a haber un interlocutor claro y válido, porque, por supuesto, en Petrobras las cosas son muy complicadas y estos 2 años o 3 años que faltan para la salida de lo que, para que termine el ciclo del PT que ha sido elegido, porque en Brasil recordemos que por constitución legalmente no existe la posibilidad de que llamen a elecciones, ¿no es cierto? Entonces pueden ser 2 o 3 años si es que no se hace un acuerdo político extraordinario, muy difíciles, no solamente en términos económicos internos, sino en las relaciones que tenga con los países, ¿no? De quien salga vencedor, señor Chávez, en este duelo que se vive en el Brasil entre Rousseff y Temer, el vicepresidente, ¿con qué Brasil se encontrará en adelante? Esbócenos una idea final y la relación que afectará a nuestro país. Bueno, se encuentra en primer lugar con una crisis política enorme. ¿Cuáles son los desafíos de Temer? Resolver los temas de la crisis política, que necesitaría un nuevo pacto dentro del Congreso para poder gobernar. Pero para eso necesita hacer una reforma política fuerte dentro de los partidos políticos. Necesita cambiar el proceso electoral, ¿no es cierto?, y la forma en que se financiaban las campañas, porque uno de los orígenes de la crisis política, la corrupción, tiene que ver con que no está prohibido en Brasil que las empresas privadas financian a los partidos políticos, y ahí se ha establecido una relación bastante peligrosa, ¿no es cierto? Tendría que hacer un cambio económico también, porque Brasil está realmente en una situación muy, muy compleja. Aquel país que iba a dar el espectáculo del crecimiento, que tiene a las puertas las Olimpiadas del 2000, este año en agosto, ¿no es cierto?, las Olimpiadas del 2016, pues tiene una crisis política, económica, jurídica, inclusive social. Los niveles de violencia se han descontrolado en Brasil, en las grandes ciudades. Entonces está frente a desafíos muy complejos que Temer
no tiene la legitimidad suficiente y habrá que ver si tiene la capacidad política de crear un bloque de apoyo para hacer un gobierno de transición, pero esto requiere del apoyo de la oposición y la oposición seguramente no va a querer meterse con un vicepresidente que también está acusado de corrupción y un Senado y una Cámara de Diputados donde el 2/3 están acusados de corrupción, por lo tanto parece una salida tremendamente compleja. Tal vez habría que ver que lo que ha pasado ayer es apenas un paso de esta salida compleja de este modelo político y económico que Brasil tuvo en los últimos 20 años. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Está más adelante Pablo Montaño. También agradezco al señor Gonzalo Chávez por ese análisis que nos ha brindado de la situación que se vive en Brasil. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más en la revista.